Muy buenas tardes a todos. En este momento daremos inicio a la grabación de este webinar. Recording in progress. Es para mí un placer darles la bienvenida al inicio de la cuarta edición de los webinars de TransExpress. Para inaugurar oficialmente esta edición, nos acompaña la licenciada Yasmín Casayas, gerente de ventas carga en TransExpress, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Licenciada, su micrófono está apagado. Mira qué emoción que ya ni había abierto el audio. Pues decía que buenas tardes, qué gusto encontrarnos nuevamente. Es un honor para nosotros contar con su presencia en este espacio que desde su creación se ha convertido en una plataforma de aprendizaje y desarrollo para profesionales del sector logístico. Entonces, quiero iniciar agradeciendo a todos los que se han conectado con nosotros a lo largo de estos 3 años y más de 60 webinars que hemos desarrollado y que gracias a los buenos comentarios que hemos recibido acerca de los temas y de los expositores que nos han acompañado, regresamos este cuarto año consecutivo reafirmando nuestro compromiso con la comunidad logística y trayendo nuevas conferencias con expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias en áreas claves de la logística y el comercio internacional. Entonces, pues queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Webinars de TransExpress, en donde encontrarán la información de las fechas y los temas que estaremos desarrollando a lo largo del año. Su participación es fundamental y nos motiva a seguir ofreciendo contenido actualizado, práctico y alineado a las necesidades del sector. Entonces, también recuerden que cuando se inscriben a los webinars, al final del cuestionario nos pueden sugerir los temas que les gustaría que desarrolláramos en las próximas exposiciones para que podamos irlos tomando en cuenta y seguir armando nuestra agenda. Eh, y sin más que agregar, pues el tema con el que daremos inicio a esta cuarta temporada es la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario de Guatemala, el decreto 31-2024, a cargo del licenciado Jacobo Toledo, que nos acompaña el día de hoy, en donde conoceremos las reformas importantes y las modificaciones al Código Tributario que beneficiarán principalmente a las empresas no industrializadas y a los pequeños contribuyentes. Entonces, regresamos nuevamente con María Fernanda para que podamos dar inicio a la exposición del día de hoy y muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Muchas gracias, licenciada Casayas. Como en los años anteriores, los participantes podrán obtener un diploma de participación por su asistencia a este webinar. Para ello, deberán enviar un correo con su nombre completo, apellido, correo electrónico y número de teléfono al email webinars@transexpress.com.gt. Les repito, webinars@transexpress.com.gt. Recuerden que para ser acreedores del mismo deberán permanecer conectados al menos 60 minutos a la sesión y enviar el correo como lo mencionábamos anteriormente. A continuación, me complace presentar a nuestro expositor del día de hoy, el licenciado Jacobo Toledo Contreras, un destacado profesional con amplia trayectoria en auditoría, fiscalización y asesoría tributaria. El licenciado Jacobo Toledo Contreras es contador público y auditor graduado de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, con colegiación activa en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Además, posee una maestría en Auditoría de la Tecnología de la Información por la Universidad Galileo y cuenta con estudios avanzados en Derecho Mercantil y Tributario en la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de Valencia, España. En el ámbito académico, es catedrático universitario en la Universidad Regional de Guatemala y en la Universidad Da Vinci de Guatemala, donde imparte cursos en contabilidad, auditoría, administración financiera y normativa contable internacional. A lo largo de su carrera ha participado como expositor y capacitador en diversos foros y entidades, incluyendo la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, la Cámara de Comercio de Guatemala y el Seminario Regional de la Asociación Interamericana de Contabilidad en México, Latinoamérica.
En el ámbito profesional, cuenta con más de 30 años de experiencia en auditoría y fiscalización, habiendo trabajado en el sector bancario y en la Superintendencia de Administración Tributaria durante 17 años en las áreas de recaudación y aduanas. Desde 2016 se desempeña como asesor independiente, brindando consultoría en temas fiscales, contables y tributarios. El tema de hoy es fundamental para comprender el impacto de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario en Guatemala, Decreto 31-2024, así como su papel en el fortalecimiento del sector agrícola y pecuario. A lo largo de esta sesión, el licenciado Jacobo Toledo nos permitirá explorar cómo esta normativa puede impulsar el desarrollo económico, mejorar la competitividad de los productores y generar nuevas oportunidades en los mercados nacionales e internacionales. Al finalizar la exposición, abriremos un espacio para preguntas, ante lo cual les invitamos a compartir sus inquietudes y comentarios a través del chat. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Jacobo Toledo Contreras. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, como habían indicado, que ya es cuarto año que se va realizando. Y hoy voy a tener el agrado de poder hablar de esta ley, ¿verdad? Que está ya por entrar en vigencia y espero que sea de mucha utilidad, como indicaban, para la toma de decisiones en sus empresas. Entonces, no sé si ahorita ya puedo compartir mi presentación para que Sí, entremos licenciado. de ya. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, ¿se observa? Sí, todo perfecto. Excelente. Bueno. Bienvenidos. Entonces, hoy vamos a tratar el tema del decreto 31-2024, un nombre algo largo, ¿verdad? Que dice Ley para la Integración del Sector Productivo y Primario y Agropecuario. Bueno, aquí hay muchos factores. Quiero que antes de que entremos de lleno a la ley, conozcamos algunos aspectos. Principalmente porque anteriormente existía esa ley que beneficiaba exclusivamente al sector ganadero, ¿verdad? En el 2019, si no estoy mal, tuve la oportunidad de acompañar a un cliente que me invitó en una feria que había de los ganaderos de ahí de Morales y Zabal. En esa oportunidad, pues, se trató el tema de la ley anterior. ¿Qué problemas tenía la ley anterior? Que específicamente, como comentamos, hablaba exclusivamente casi del sector ganadero. Esta nueva ley no va a ser así, abarca más aspectos. Y también el otro punto era que solo se afectaba al contribuyente, ¿verdad? No a la actividad económica, como vamos a ver en el desarrollo de esta presentación. Y también tampoco se podía realizar o podían inscribirse sociedades anónimas, ¿verdad? Que sí era un gran problema. Pero entonces, en esa oportunidad también participó personal, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria de la región nororiente y también participaron, inclusive llegó a un diputado, ¿verdad? Entonces, se estaban tratando esos temas y la gente indicaba que no estaba conforme debido a que si, por ejemplo, tenían una ferretería y los obligaban a inscribirse en este régimen, no iban a poder deducir sus gastos, ¿verdad? Entonces, aquí en la presentación vamos a iniciar y ¿qué nos dice? Se van a crear dos regímenes, ¿verdad? Entonces, en este artículo 1 también quiero comentarles que derivado de que esta es una presentación de la ley, pues entonces va a ir cargada un poquito las diapositivas, pero con los conceptos importantes y con el texto de la misma, ¿verdad? Que eso es importante para cualquier persona que desee consultarla, pues tiene aquí un buen porcentaje de la ley y cómo es que el legislador determinó estos puntos, porque van a haber temas ahí muy interesantes que vamos a hablar. Entonces, el primer régimen que se crea dice que es el especial de producción y comercialización de productos agrícolas y artesanías producidas en Guatemala. Eso lo vamos a conocer de ahorita en adelante como el régimen primario. También habla de el régimen especial de producción y comercialización de productos del sector pecuario
hidrobiológico y apícola. Esto lo vamos a conocer como régimen pecuario. De ahora en adelante, esta ley se va a denominar de confianza tributaria. Como preámbulo también tenemos que conocer el espíritu de la ley. El espíritu de la ley consiste en traer a la formalidad aquellos sectores que no permanecían a la vista de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ese es un punto fundamental. También está el punto de que aquí se va a ver el tema de productos que no son industrializados, pero ahí vamos a ir a ver poco a poco cómo se va a definir varios temas, ¿verdad? Entonces, cuando ya vemos que esa es la parte fundamental de la ley, porque tal vez ustedes han observado en algunos medios eh, de comunicación, inclusive de prensa, que indicaban que la Superintendencia de Bancos, por intermedio de la Intendencia de Verificación Especial, habían detectado miles de millones de transacciones sospechosas. Entonces, no podemos decir que esas transacciones se dan de alguna manera solo porque se tienen que dar. Pueden ser actividades, como repito, que no estaban al alcance de SAT. ¿Por qué razón? Porque habían elementos necesarios para que una persona que su margen de utilidad no fuera tan elevado, fuera castigado, por ejemplo, con un 12% de IVA, con un 25% del impuesto sobre la renta, por ejemplo, si estaba en el régimen sobre utilidades, o un 5% del ISR en el opcional simplificado. Inclusive sentían muy elevado lo que era el tema del pequeño contribuyente, ¿verdad? Ese 5% o 4% según se vaya manejando. Entonces, esa es parte fundamental para que lo vayamos entendiendo de cuál es el espíritu de la ley y por qué razón es que se fueron creando estos regímenes. Vamos a entrar ahorita a ver de lleno cada uno de los regímenes. Es importante mencionar que la ley tiene en su artículo 3 36 conceptos. Estos 36 conceptos son los que van a servir de base para explicar a los actores o actividades que conforman esta ley, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por eso es que van a ver, como está aquí abajo, los numerales 22, 25 y 28 que fueron sacados textualmente de eso, ¿verdad? No nos vamos a poner a ver cada uno de esos conceptos, sino que no los vamos a ver todos, sino que conforme va pasando la presentación, vamos a ir colocando algunos. Entonces, aquí, como bien lo dice la ley del organismo judicial, tenemos que entender la ley por el texto, por el contexto de la misma, pero también importante. Aquí, por ejemplo, si queremos definir productos agrícolas, no nos vamos a ir a Internet, a la Real Academia de la Lengua Española y que nos diga cuál es ese concepto, porque acá lo tenemos. Igual no podemos estar googleando, sino que nos tenemos que basar en estos conceptos que nos da la ley. Algo bien importante. Estos conceptos a criterio no solo mío, sino que de algunos otros profesionales, indican de que son muy cortos, ¿verdad? Eso puede dar lugar a lo que nosotros conocemos en el ámbito tanto de aduanas como en el tema o sea, tributos externos y tributos internos, a la discrecionalidad que pueda dar la interpretación el técnico o el auditor que nos realice una auditoría. Pero veamos acá, entremos de lleno a ver el régimen primario. Como ya habíamos dicho, este régimen es de la producción y comercialización del sector agrícola. Pero aquí, como ven ustedes en azul, dice destinados a supermercados, mercados cantonales, municipales, centros de acopio y restaurantes. Entonces aquí ya vemos nosotros que puede ser que si lo miramos desde un punto de vista económico y si se adapta, como les digo, el espíritu de la ley, nos puedan decir que esas personas que vendían directamente de algún departamento de Chimaltenango, que tenían sus huertos familiares y enviaban a un restaurante, entonces estos los podían castigar con una factura especial que podría pagar el 17%. Ahora ellos pueden inscribirse en este régimen y vamos a ver el porcentaje que ellos van a
pagar de impuesto. Aparte de eso, como repito y lo dije al inicio, es la formalización, ¿verdad? Estas personas ya pueden tener una cuenta bancaria, ya pueden ser sujetos de crédito porque van a tener prácticamente una información financiera contable que les pueda servir de base para eso, ¿verdad? Entonces aquí vienen unas definiciones. Dice, los productos agrícolas son los productos de origen vegetal y u hongos que se obtienen a través del cultivo, ¿verdad? Este concepto está pequeño, pero claro. Después dicen las artesanías, bienes obtenidos de la fabricación y elaboración de objetos o productos realizados a mano, pero aquí vienen con aparatos sencillos y de manera tradicional. Aquí es donde les digo yo de que tenemos que comenzar nosotros como, o los empresarios, inclusive quienes los van a asesorar, a comenzar a definir, porque aquí no nos dice tampoco la ley qué son aparatos sencillos. Si los van a definir, por ejemplo, de acuerdo a su cuantía económica, a la cantidad de unidades que va a producir. Entonces, esto de aparatos sencillos también puede quedar un poco así muy escueto, pero creo yo que aquí comienza la importancia, ¿verdad? Nosotros como asesores y las personas, los dueños de las empresas, tienen que conocer su negocio, ¿verdad? Eso es muy fundamental y bajo esa premisa, si ya tenemos definido quiénes somos, por qué vamos a aplicar a este régimen, entonces ya tenemos medios de defensa, ¿verdad? Desde ahí comienza una buena defensa. Después dice productos primarios, productos agrícolas o artesanales, los deja muy general, no especifica, así como sus subproductos, siempre y cuando se encuentre sin un proceso de transformación industrial, ¿verdad? Volvemos a ver aquí otro concepto de transformación industrial. Alguien puede decir, bueno, yo hago el empaque de mis productos, lo hago yo o lo hago a través de una máquina sencilla o algo. Entonces hay que ver cuál será ese tema de transformación industrial. Quizás esto lo puede mejorar, mejor se hubiera quedado en la ley el reglamento, ¿verdad? Luego viene qué condiciones debemos tener nosotros para aplicar o las empresas que deseen aplicar a este régimen. Bueno, lo primero dice que sus ventas brutas no excedan de 3.500 salarios mínimos vigentes. Aquí pueden ver ustedes, y esto va a ser siempre el periodo fiscal, ¿verdad? De 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. De acuerdo al acuerdo gubernativo 264-2024, que ven ahí en letras un poco más pequeñas, publicado el 27 de diciembre, y no solo este año lo han hecho, sino que en años anteriores, algunas veces, indican cuáles van a ser los nuevos salarios mínimos agrícolas para maquila y no agrícolas. Pero, ¿por qué se tomó el de 3.723.05? Porque ese es el salario no agrícola. Y la base legal para tomar ese salario es el artículo 9 de dicho acuerdo gubernativo, que indica de que para el cálculo o cualquier otro tema que sea referente a tomar como base los salarios, se va a tomar el salario no agrícola. Ahora bien, en otras capacitaciones que también yo estaba, un profesional que participó en la creación de esta ley indica que estos 3.500 salarios mínimos no salieron solo porque dijeron pongamos un número al azar, ¿verdad? Básicamente lo que realizaron fue un análisis de los, si se puede decir, camiones que transportaban este tipo de los artículos o productos primarios y lógicamente determinaron sus dimensiones, qué cantidad de productos, un precio promedio y observaron que eran los 13 millones que vemos acá, hay fracción, ¿verdad? Entonces, el tiempo nos dirá si ese valor es correcto, considero que sí. Lógicamente, quienes ya hagan se pasen, por decir así, de este techo, pues ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces aquí, todas estas personas que van a estar inscritas en este régimen van a tener un tipo impositivo del 1.5%. Es decir,
van a emitir su factura y automáticamente van a pagar, que vamos a ver cómo va a ser la forma de llevar el control, van a pagar el 1.5, ¿verdad? Todas las facturas del mes, aquí no hay deducción de quitar IVA ni nada, como se venía trabajando en el pequeño contribuyente. Entonces, sobre ese monto que se haga mensualmente, van a pagar el 1.5%. Recordemos que estos 13 millones son a lo largo del año, ¿verdad? Y si las personas se dedican a la exportación, pues como ven ahí, van a pagar el 2%. La fecha de pago no tiene nada nuevo, pues se va a realizar específicamente o el mes siguiente de vencido el mismo, ¿verdad? Exclusiones, dice acá, todos aquellos productores agrícolas que por su naturaleza y disposición de ley cuenten con un régimen de tributación especial. Aquí quiero que pongamos un poco de atención. Bueno, el café. Ustedes saben de que el café que nosotros compramos en un supermercado, pues este café ya está con un proceso de industrialización, ¿verdad? Vemos que las bolsas ya vienen herméticamente cerradas, inclusive algunos vienen en grano, otros vienen molido, y también existe lo que habla el 20/2006, el decreto juntamente con el 4/2019, pero también tomemos en cuenta. Había dicho que el espíritu de la ley es que no aplica para aquellas empresas que tienen una industria ya muy grande, ¿verdad? Sino que ahorita alguien me dijo, mira, yo le consulté, ¿verdad? Y estábamos platicando con otro amigo, le digo, mira, ella tiene un ingenio de café y me dice, no, yo no tengo ningún tipo de ingenio, yo todo lo hago artesanalmente, ¿verdad? Y es el mismo café. Pues si cumple con esas condiciones, pues entonces puede aplicar a este régimen. No es porque exista esos decretos que son para exportadores de café que lo puedan, perdón, realizar de esa manera, ¿verdad? Ahorita también vienen lo que son los vendedores finales del producto del sector primario. Esto fue un aspecto bien importante porque aquí sí tuvo su efecto lo que era el tema hablaban también de las manifestaciones de los 48 cantones y también las personas del mercado, ¿verdad? Entonces, las personas que venden en el mercado, pues quedan excluidas, ¿verdad? Porque sabemos de que tienen en la ley del IVA el espacio aquel que en ventas mayores de 100 quetzales en adelante, pues van a emitir un documento o algo, ¿verdad? Pero en este momento los vendedores finales de los productos que son los mercados están exentos de esta ley, o sea, no están obligados, ellos siguen manteniendo la misma postura, ¿va? De cada venta, pues entonces venden, no tienen que facturar absolutamente nada. Y aquí tiene el concepto de lo que es vendedor final. Dice, el vendedor final es la persona individual o jurídica que vende al consumidor final bienes o servicios en los supermercados, mercados cantonales, municipales y centros de acopio. ¿Verdad? Ese es el concepto que da la ley al respecto. Bueno, ¿cómo se va a autorizar aquí este régimen primario? Lo que tenemos que ver ahí, está en color rojo, dice que primero va a ser autorizado, perdón, va a ser registrado y autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria, pero ahí está en azul, previo dictamen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entonces, él los va a calificar y va a determinar si cumplen o no con las características que señalan que si es artesanía, si son productos agrícolas. Ahí van a determinar, el MAGA va a tener los profesionales y va a emitir su dictamen, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante porque ya interviene otra entidad del Estado. Hasta el día de hoy, yo la semana pasada estuve en el MAGA y acudí porque así como la Superintendencia de Administración Tributaria, el MAGA también tiene sus viceministerios. Y en los viceministerios, pues está el de Seguridad Alimentaria y Nutricional, está uno que se llama VISAR y el VIDER. Fui al VISAR y me dijeron que ellos ya no estaban viendo temas de tierra, sino que era el VIDER. Ya no me dio oportunidad de ir a ver a ese otro ministerio, pero por lo menos al día de hoy no tengo nada concreto de qué viceministerio o quién va a realizar ese dictamen correspondiente, ¿verdad? En el inciso A podemos ver que
el terreno que posean el inmueble, la extensión puede ser propio, puede ser arrendado, puede ser un usufructo. Entonces ahí da bastante facilidad, ¿verdad? Porque puede ser que haya sido una herencia, cualquier situación. Entonces aquí creo yo que hay que ir a ver los mecanismos necesarios que puedan aplicarse para cumplir con este requisito. El otro es detalle de la cantidad estimada de producción anual, ¿verdad? Eso es lo que aquí ya interviene el apoyo de la parte financiera de la empresa, ¿verdad? El financiero que va a apoyar al dueño o a la persona de operaciones para que determinen todas esas producciones, hacer esas estimaciones para determinar cuál va a ser, ¿verdad? Bajo ese punto, entonces se tiene que detallar la producción. En algún momento me imagino que se va a hacer un tipo de validación, ¿verdad? La solvencia fiscal, que esa nos la piden para muchos trámites. Y el D es de ahora en adelante, ¿verdad? Del periodo en que se registra. Siempre tienen que ver la cantidad estimada de producción, pero por ejemplo, las personas que ya tengan una empresa constituida y quieran ingresar a este régimen o registrarse, pues entonces lo pueden hacer haciendo una proyección de aquí del mes de abril hasta diciembre, ¿verdad? Seguimos con los requisitos de autorización. Vemos otro punto aquí que tenemos que tomar muy en cuenta, o ustedes o los dueños de este tipo de empresas o personas que pueden aplicar a este régimen. Habla del libro de salarios y planillas reportadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de sus trabajadores. Bueno, pueden darse muchos aspectos. El primero, si usted es un artesano que hace su labor, la realiza personalmente, pues me imagino que en el reglamento va a decir que hay una opción que indique de que usted puede desarrollar, lógicamente, como inclusive en SAT hay un criterio institucional para quienes lo quieran ver, que es el criterio 3/2018, en que habla de que ellos mismos hablan del pago del 5% sobre los gastos personales que hace la persona individual, pero también dice de que una de las premisas es de que no se puede registrar al IX porque uno no puede ser patrono de uno mismo, ¿verdad? Entonces aquí, si es una persona, pues queda excluida. Ahora bien, si vemos que tiene más trabajadores y pueden decir, miren, pero mis trabajadores me facturan. Aquí ya hay otro tema más profundo y hay otro tema de que hay que ver de lo que hablan, por ejemplo, de la relación de dependencia. Vamos, se está simulando un contrato cuando en realidad tienen un horario, están sujetos a un jefe, tienen tareas asignadas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque no creo que si aquí lo tomó en cuenta, no vaya a dejar, ¿verdad? Pero también es un derecho. Si tienen toda su documentación legal muy bien estructurada y se da la situación de prestar servicios, puede hacer, pero como les digo, a como viene trabajando la administración tributaria, hay que ser muy cuidadosos y vuelvo a repetir, tener bien fundamentada su defensa significa de que desde que el inicio que hacen ustedes este tipo se puede decir, de contratos, pues estemos seguros de que sí van a cumplir el tema de la prestación de servicios. Ahora bien, viene otro tema que también ha causado mucha controversia, que es el registro de los accionistas propietarios según las acciones nominativas por parte de la sociedad al contribuyente en caso de persona jurídica. Muchos abogados y profesionales que he escuchado indican que este es aquí se va a levantar el velo corporativo, hablan ellos, es decir, de que eso puede ser una violación a la certeza de las inversiones. ¿Por qué razón? Porque aquí si las personas van a decir, bueno, yo tengo que decir del capital cuánto estoy aportando, quién lo está aportando, sabemos de que actualmente en Guatemala no se goza de una seguridad total, ¿verdad? Corremos el riesgo con extorsiones y otro tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, si ustedes se recuerdan un poco del decreto 37/2016, que tenía también otro nombre muy extenso,
que era el fortalecimiento para la administración tributaria, donde se modificaron 5 leyes y mucha gente decía que era la liberación del secreto bancario, lo cual no es así, ¿verdad? Porque sabemos que ese siempre permanece de alguna manera resguardado, más en las instituciones bancarias. ¿Qué decía ahí? Que agregaron el artículo, el numeral 5 del 93 del Código Tributario, en el que decían de que la Superintendencia de Administración Tributaria podrá solicitar ante juez, cuando exista una duda razonable, información financiera de los contribuyentes. Pero indicaba también que de acuerdo a este numeral 5 decía que la información se iba a permanecer con la confidencialidad correspondiente y que iba a ser utilizada para fines tributarios. En este caso, esta ley no enmarca nada de eso, solo dice que se den los nombres y va. Aquí lo que se tiene que ver es, por ejemplo, ustedes saben de que cuando consultamos un RTU desde la página web, pues hay cierta información que permanece cubierta, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando nosotros descargamos nuestro RTU del portal de la agencia virtual, ahí sí ya sale direcciones, en algunas veces negocios, dependiendo. Entonces, hay que ver cómo va a estar visualizándose esta información. Porque imagínense alguien que quiera venir, como dicen, las sociedades anónimas, ¿verdad? Tienen sus acciones, lógicamente son nominativas, pero por lo menos necesitan que permanezcan en el anonimato, si se puede llamar así, para no tener ningún inconveniente. Bueno. Siguiendo esto, nos dice que cumplidos los requisitos, proceden a autorizarlo, ¿verdad? Luego dice que si tienen alguna inconsistencia, van a hacer una audiencia que va a tener 5 días. Y en los 5 días no satisfacen los requerimientos de SAT o las dudas que tenía SAT, pues entonces van a denegarle la autorización a este régimen. Pero ojo, aquí va a ser el inconveniente de que prácticamente, como dice, como va a decir más adelante, lo pueden incorporar en el régimen general del IVA y cualquiera de la ley de actualización tributaria de lo que es el tema del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, no tener que consignar datos que nos vayan a afectar. Aquí esto no está en la ley, por eso lo coloqué en otro color. Habla de lo que nos dice el Código de Comercio con respecto a la contabilidad. Pero principalmente ahorita vamos a ver quiénes nos dicen quiénes no son comerciantes. Y los comerciantes, los que ejercen una profesión liberal, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Todos los profesionales, inclusive pues, servicios técnicos. Aquí hablan los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares. Ya vamos viendo algo de esta ley, ¿verdad? Y los artesanos, también dice que solo trabajen por encargo, que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Sabemos que esta ley data de 1970, ¿verdad? Pero aún así, esto es lo que tenemos vigente al momento. Y nos dicen acá que quienes son comerciantes deben llevar estos 4 libros, ¿verdad? El inventario, diario, mayor y estados financieros. En un párrafo hace excepción que dice que las personas, los comerciantes que no tengan un activo que supere los 25,000 quetzales, pues no están obligados a llevar la contabilidad. Pero si nosotros estamos observando de que hay montos de 13 millones o van a haber 5 millones, 4 millones, por salud financiera recomiendo que lleven su contabilidad, ¿verdad? Porque primero ya va a superar los 25,000 quetzales. Y si llegan a realizarle una auditoría y no tiene, pues entonces vemos que en el 94 del Código Tributario hay sanciones fuertes por no llevar la contabilidad, por no llevarla en forma correcta, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Aunado a eso, en esa reforma que les comento de la ley del 37 de 2016, pues entonces estaba la obligación de presentar la información bancaria en el libro de inventarios. Ahora vamos a lo que es el régimen pecuario y siempre entramos que lo que es el especial de producción y comercialización de los productos pecuarios, hidrobiológicos y apícolas. Y igual que el anterior, destinados a supermercados, mercados cantonales, municipales, centros de acopio y restaurantes. Entonces aquí
ya entra otra gama, ¿verdad? Y aquí sí se da mucho porque en los restaurantes pueden comer mucho producto de gallinas, gallos, pavos, etcétera. Pues si antes hacían su retención del 12%, ahora pueden indicarle a la persona que, mira, te puedes inscribir en este régimen y vas a pagar únicamente el 1.5% sobre las ventas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el porcentaje, me adelanté un poco, y habla de lo que son, ¿qué son productos apícolas? Productos derivados de la crianza y cuidado de las abejas, los hidrobiológicos derivados de la crianza de peces, crustáceos o moluscos. Y aquí habla de los pecuarios, dice la obtención exclusiva de la realización de actividades relacionadas a la producción de especies avícola, bovina, bufalina, caprina, cunícola, equina, ovina o porcina, así como sus subproductos siempre y cuando, aquí viene otra vez, se encuentren sin un proceso de transformación industrial dentro o fuera de la finca. Tenemos que comenzar a ver ese proceso de transformación industrial. No va a ser que se castigue a un emprendedor o una persona que ha comprado una maquinaria que no es industrial, sino que le está ayudando y que lo puedan y le veden la autorización en este régimen, ¿va? Ojo con eso, como les digo, para ir tomando en cuenta. ¿Qué traía tanto el régimen? ¿Qué trae este régimen primario y el régimen pecuario? Es que ahora ya se pueden autorizar personas jurídicas. Ese es un gran avance, ¿verdad? Eso es algo bien importante porque ya se está dando una justicia, ¿va? Porque como les decía yo, si eran solo personas individuales, entonces como que algunas personas podrían decir, bueno, yo solo voy a poder ejercer una actividad. En cambio aquí, ahorita ya va a haber dualidad, como vamos a ver más adelante, pero aquí hay personas jurídicas, ¿verdad? Y hay sociedades que pueden aplicar, si cumplen los requisitos, a este régimen. Las condiciones, dice que las personas que desarrollen actividades de crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado, sacrificio, transformación, intermediación de productos pecuarios, hidrobiológicos y apícolas, los mismos que se vendan a esos lugares que ya mencionamos anteriormente, pueden solicitar la inscripción y también van a pagar el 1.5% sobre el total, sobre las ventas brutas y el 2% sobre el tema de las exportaciones, ¿verdad? Es similar al régimen primario. Las condiciones, aquí seguimos, habla que con excepción de los intermediarios, esos que son intermediarios de productos bovinos, que ellos van a pagar el 10%, pero óigase bien, sobre las utilidades. Y si vemos aquí abajo, las utilidades no es más que a las ventas restarle el valor de los costos y otros gastos, ¿verdad? Como dicen ahí, considerando otros gastos, hay que ver qué es lo que que se puede deducir, que va a estar documentado, el tema de los sueldos. Por eso es que les digo, es bien importante tener eso. Y aquí habla que la fecha de pago, igual que la anterior, un mes vencido después. Y dice que para la presente ley es el intermediario, es la persona individual o jurídica que sin ser productor, creador y vende entre quienes intervienen en la cadena y comercialización. Entonces estas personas son los que se van a los centros de acopio que hay en diferentes lugares, que también lo menciona la ley. Entonces dice aquí que quedan excluidos todas aquellas personas jurídicas, mencionan ahí cuáles, pero observen aquí que dice por grandes compañías. Entonces tenemos que ver cómo va a ser la calificación que le va a dar SAT a cuándo es la grandes compañías, si va a serlo tomado en cuenta como los grandes contribuyentes o qué sé yo. Eso lo tendríamos que ver si van a haber ampliaciones o por lo menos criterios, o bien en el reglamento nos ayuda bastante, ¿verdad? Aquí habla los vendedores finales. Volvemos al tema, ¿verdad? Quedan excluidos también el tema de los mercados, ¿verdad? Luego viene la autorización, a, a- a verlo de nuevo porque es la misma que tiene en el régimen primario, solo aquí haciendo énfasis que por razones didácticas se está dejando para consulta, pero tienen los mismos requisitos. Bueno, entonces aquí habla ya, vamos a entrar a lo que es una tributación simplificada.
Entonces aquí, aparte de que es una tributación simplificada, aquí nos dice que hay dualidad de regímenes de tributación. ¿A qué se refiere con la dualidad de que va a haber? Es que ahora ya estas personas o personas individuales o jurídicas que se inscriban en este régimen, inclusive pueden tener otras actividades dentro de la empresa que no formen parte de lo que es el régimen, de los régimen primario o el régimen pecuario. Aquí dice que los contribuyentes que opten por inscribirse en el régimen primario no deberán cargar el IVA con relación a los ingresos que obtengan. Ya vimos de que emiten la factura y sobre eso van a pagar. Y dice, quedan exentos del pago y de la presentación de declaración mensual del IVA, las declaraciones trimestrales, mensuales o anuales del ISR, de cualquier otro tributo acreditable. Aquí solo queda ver de que entonces si vamos a estar en el régimen primario o en el régimen pecuario, si tenemos una planilla del IX, si en determinado momento va a aplicar una retención por rentas del trabajo. Eso creo yo que tal vez no sería mucho inconveniente, pero quedaría ahí la duda, ¿verdad? Entonces dice que solo presentarán en caso de tener operaciones las declaraciones del régimen sobre el régimen primario o régimen pecuario. ¿Qué significa eso? Que si ustedes están inscritos en el régimen primario o en el régimen pecuario, si no tienen ventas, óigase bien, no tienen que presentar declaración. Es decir, no se va a caer como se hacía actualmente, quien no tenía movimiento, si no presentaba y se le olvidaba al mes, se acordaba, ya estaban los 150 de multa. Ahora ya no. Ahora dice que si no tiene ventas, no va a hacerlo, pero pongamos mucha atención. Tenemos que ver que si íbamos a hacer una venta y por alguna circunstancia no se realizó, procedamos a anularla inmediatamente. Inclusive la ley dice que en el IVA se puede anular en el mes siguiente antes del vencimiento de la declaración. Entonces, ojo con esto porque el hecho de que no tenga movimiento, pero si se me olvidó anular una factura, podemos tener inconvenientes con la declaración tributaria. Después dice que deberá presentar una declaración anual informativa, ¿verdad? Tal y como se hace en el régimen opcional simplificado del ISR, que a pesar como se paga mensualmente, pues esta información es como para hacer un match, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos acá dice que se exceptúan de lo anterior, de las actividades, o sea, del régimen primario y del régimen pecuario, eh, que deben tributar, por ejemplo, si la empresa está en el régimen general, entonces va a tributar de acuerdo al IVA general y va a tributar de acuerdo a la ley de actualización tributaria que conocemos como el impuesto sobre la renta. Y dice que las facturas que emitan y reciban los contribuyentes bajo los regímenes que vimos no generarán derecho a crédito fiscal. Esto quiere decir que si yo adquiero un bien me factura a una persona que esté inscrita en cualquiera de estos dos regímenes, yo tengo que detallar el gasto, sí lo voy a detallar, pero con el IVA cargado. Va a formar parte del costo el IVA, ¿verdad? Dice que los contribuyentes, o sea, los nuevos, los que no tienen ninguna empresa que se inscriban en el régimen primario, se regirán a partir de la fecha de su inscripción. Como vieron ustedes, si es en abril o es en junio, es eso, a partir de esa fecha, entonces van a comenzar a tributar. Ahora bien, dice aquí algo bien importante. En el caso de los contribuyentes inscritos en cualquiera de los regímenes del IVA, es decir, el régimen general, el que existe, el 12%, el pequeño contribuyente realicen el cambio en cualquiera de los regímenes de esta ley, regirá, observen, a partir del mes inmediato siguiente de realizar el cambio, ¿verdad? Por ejemplo, si es en el opcional simplificado, pues lo hará en el mes siguiente porque esa se paga mensual y el IVA se paga mensual. Ahora, con el impuesto sobre la renta, dice al terminar el periodo de imposición. Esto significaría que tendría que esperar, si lo hace ahorita en este año y está en el régimen sobre utilidades, según lo que dice la ley, y lo entiendo, es que entraría a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, aquí dice que las personas que tengan actividades grabadas con diferente régimen serán escritas en los regímenes que corresponda a petición o parte de oficio, ¿verdad? Como pudiera ser la administración tributaria.
Aquí dice que queda prohibido a las entidades inscritas en otros regímenes de tributación con el objeto de incorporarlas. Por ejemplo, aquí lo que dice esta diapositiva es que si empresas o contribuyentes que ya tengan su centro de producción, que ya están realizando actividades del sector primario, del sector pecuario, y quieran decir así, bueno, ahorita mejor nos vamos a trasladar a este, y no cumplen, por ejemplo, ya son industrias, tienen industrialización de sus productos, y si SAT se da cuenta, entonces lo primero que va a hacer es que les va a quitar la autorización que tienen actualmente y los inscribirá de oficio en el régimen general del IVA y en el impuesto de la renta, sumado a las acciones legales que correspondan, ¿verdad? Por defraudación, por qué sé yo. Entonces también hay que tener mucho cuidado. No es que no, si ya estamos en una, ya tenemos una empresa y miramos de que no reúne esas condiciones, pero hacemos algo, se pone una papelería que no corresponde para que nos autoricen, se puede correr ese riesgo, así que tengamos mucho cuidado. Aquí hablan obligaciones del régimen primario, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos dice estar inscritos en FEL, ya todos estamos casi inscritos en FEL, viene algo nuevo, la georreferencia o georreferenciación que SAT está obligando para estos regímenes. Oiga, esto sí es obligatorio para estos dos regímenes cuando se inscriban, o sea, actualmente, cuando entre en vigencia, la georreferenciación sí va a ser muy importante. Eh, Me imagino que SAT va a determinar las aplicaciones informáticas que va a tomar como base, que van a servir para validar y que le dan certeza a ellos que son correctas, ¿verdad? Lógicamente, ahí me imagino, pues como en todo, a veces cuando nosotros solicitamos un Uber, ¿verdad? Y lo pedimos en una esquina y sale en la otra, tal vez pueden haber variaciones, ¿verdad? Pero esperemos que todo eso no va a causar más problemas. Luego dice emitir en todas sus ventas las facturas con las características del reglamento. Ahí no hay, eso se hace normalmente. Aquí exigir las facturas, conservarlas, ¿verdad? Por ejemplo, los 4 años de la prescripción para el efectos tributarios, llevar un libro de compras y ventas electrónico, va. Aquí ya comienza a tener la evolución la administración tributaria. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, dice llevar el libro de compras y ventas electrónico habilitado, no dice registrar en el libro, no, aquí dice que ya va a llevar un libro electrónico. ¿Qué significa eso? Que factura emitida, factura que va a ir a parar a los servidores de SAT y SAT mismo le va a elaborar su libro y ojo con esto, y por eso lo recalco porque nos pasa las facturas anuladas. Si tenemos facturas anuladas, procedan a anularlas porque si no va a dar un gran problema y es más fácil en el momento anularlas que después estar pidiendo autorizaciones que pueden durar hasta semanas o meses para que nos anulen una factura porque piden un montón de información, ¿verdad? Ya vimos esto, presentar la declaración y anual de carácter informativo, eso ya lo vimos. Y si el contribuyente se encuentra inscrito a sí mismo en el régimen general del IVA, debe llevar los libros correspondientes. ¿Qué significa eso? Que aquí sí ya tiene que llevar el pequeño contribuyente, pues su libro de compras, el libro de pequeño contribuyente, electrónico o manual, ya manual casi nadie creo que lo usa. Y si están en el régimen general del IVA, pues van a llevar también el computarizado o manual, ¿verdad? Porque como les digo, la ley así lo faculta. Dice, ahora viene el tema de los productores. Aquí ahora que si los que producen desean, venden directamente a productos del sector primario, entonces dice que pueden inscribirse en este régimen. Y aquí habla que productor es la persona individual o jurídica que produce y vende en nombre propio productos del régimen primario pecuario, ¿verdad? Puede hacerlo. Aquí dice que los productores que no cumplan con las obligaciones, las que ya vimos hace poquito, dice que por el plazo de 3 meses podrá cancelar, ¿verdad? Entonces, aquí este tema también es delicado porque si nosotros tenemos un presupuesto, hemos definido nuestras proyecciones financieras, nuestros pagos bajo un 1.5 o 2%, y resulta que ahora vamos a tener que pagar un 12% más un 25%, entonces ojo con eso para que tengamos cuidado. Aquí hablan el prorrateo del régimen primario. Aquí habla que los contribuyentes que realicen otras actividades, dice que van a poder
prorratear esto de acuerdo a sus ingresos, ¿verdad? Esto es principalmente para todas las actividades que se realizan, o sea, si están en el régimen pecuario, en uno de los, y están inscritos en uno de los regímenes del IVA, por ejemplo, en estos que mencionan acá, en el régimen, y perdón, en el régimen del IVA, entonces estas personas van a poder prorratear sus ingresos conforme los van obteniendo, va, los del régimen primario pecuario y los del régimen general. Y aquí habla otro tema muy importante. Dice que si no es posible de separar el tema del crédito fiscal por cada actividad, ya sea por estar inscrito en el sector primario o pecuario con el régimen general, entonces aquí lo que dice en azul dice, se hará de proporción a las ventas mensuales. Es decir, que de acuerdo a las ventas de cada régimen, así se va a hacer la proporción del crédito fiscal. ¿Por qué razón? Porque muchas empresas pueden decir, si en mi régimen primario, en mi régimen pecuario, no voy a deducir gastos, entonces todos mis gastos, mi crédito fiscal lo voy a trasladar a la otra actividad económica que está en el régimen general, ¿verdad? Entonces, eso lo realiza la administración tributaria para evitar ese tema. Y otro punto, aunado a lo que dije, entonces dice que si, por ejemplo, está en el régimen sobre utilidades del impuesto sobre la renta, dice que en ningún caso podrá ser menor del 3% de las ventas netas el impuesto sobre la renta. Si vemos nosotros acá, si tenemos unas ventas, por ejemplo, de 2 millones, por lo menos tenemos que tener una utilidad del 12%, porque al aplicar nosotros el 25% sobre estos, en este caso, que es la utilidad de 240,000, nos da 60,000 quetzales. Y el 3% sobre esos 2 millones nos da 60,000. Pero si nosotros tenemos costos más elevados, entonces es donde les digo que también ustedes tienen que analizar qué conveniencia es de que tengamos en un régimen primario si lo que me estoy ahorrando con esta nueva disposición que anteriormente estaba en el impuesto sobre la renta, que así se llamaba, si no estoy mal, en el decreto 2692, en el cual decía que las empresas que tenían pérdida tenían que tributar por lo menos, creo que también un 3%, ¿verdad? Entonces, esos son los análisis financieros que hay que hacer y tributarios, determinar nuestra carga. Si vamos a salir afectados, mejor seguimos en el mismo régimen y no nos arriesgamos a que estemos pagando de más, ¿verdad? Entonces, aquí habla que digamos, cuando alguno de las personas inscritas en el régimen primario o pecuario no emitan la factura correspondiente, como dice en el IVA, no la quieren proporcionar o se niegan a darla, entonces le van a emitir una factura del 1.5. Aquí dice los comercializadores o centros de acopio deben emitir factura a cuenta del comprador del régimen por un 1.5%, ¿verdad? Entonces aquí nos dan los datos. Esto significa que si no quieren dar la factura, pues va a ser esto como va a ser las veces de la factura especial. Aquí habla del régimen sancionatorio, como siempre la amenaza, ¿verdad? De los ilícitos penales, que va a ser el tema de el régimen, la ley del contrabando y defraudación aduanera, y también el tema del Código Penal, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ya entramos ahorita de lleno a algo bien importante que ya es la reforma de la ley del IVA. La anterior, como repito, es básicamente lo que vimos nosotros del régimen primario y del régimen pecuario. Ahorita ya vienen aspectos que nos pueden afectar a todos los contribuyentes y este está muy importante, que dice que es una exención que se agrega a la número 16 y dice la venta de productos del régimen primario y pecuario no industrializados. Dice que también y cuyo destino inicial era su exportación y que por causas justificadas no fueron exportados. Dice que eso es especialmente para el camarón, la sal, banano, plátano y melón. Pero también indica, eso es
principalmente para aquellos exportadores, ¿verdad? Que están actualmente, que imagino que anteriormente, cuando exportaban y regresaba esos productos o los contenedores, si los querían vender, la SAT exigía de que les cargaran el IVA, ¿verdad? Pero aquí dice que para el efecto deberá emitir la factura, sí, pero no van a cargar el IVA, ¿verdad? Este es algo bien importante, algo que creo que va a ayudar bastante a las exportadoras por aquello de que las exportaciones regresen por alguna circunstancia. Luego, esto del programa de alimentos escolares no lo vamos a ver porque no es tema que vamos a desarrollar ahorita. Y aquí viene la declaración consolidada. Aquí dice que cuando un contribuyente tenga más de un establecimiento mercantil y va a desarrollar diferentes actividades, tanto las del régimen general como aquí, las del régimen pecuario, aquí en azul, como dice, mire, para el caso de contribuyentes, se encuentran inscritos en alguno de los regímenes, ya sea primario o agropecuario, deberá declarar sus ingresos de forma separada por cada régimen en el que se encuentre inscrito conforme lo disponga la SAT. Va a determinar cómo va a ser la forma de tributar, ¿verdad? En este régimen. Ahora viene algo del régimen del pequeño contribuyente. Esto es bien importante porque también, como les explico, el pequeño contribuyente actualmente tiene un techo de 150,000 quetzales. Entonces, este techo de 150,000 quetzales, perdón, solo voy a tomar un poco de agua. Este techo resultó para algunos resultaba mínimo y también tiene su porqué de esos 465,000 que se tomaron como base de 125 salarios mínimos. Indican que, por ejemplo, si hay una persona en el sector público, como lo hemos visto, ¿verdad? Que hay asesores o algo o cualquier persona que tuviera, si se observan ahí, por favor me comentan un Excelito que subí ahorita. Creo que no voy a compartirlo, permítanme. Por ejemplo, vamos a ver, solo me dicen si... No, perdón, tengo que tener un Excel por acá. Creo que es este. Me comentan si se observa ahorita. Hay aquí por ejemplo, hay una persona que está en el renglón 029, gana 30,000 quetzales y tiene otros ingresos por asesorías, por cualquier tema, entonces gana aproximadamente 38,000 al año. Si lo multiplicamos por los 12 meses, pues entonces nos sale aproximadamente un 456,000, que es básicamente que se acerca mucho a lo que tiene aquí la diapositiva, ¿verdad? Entonces también tiene su razón de ser por qué es que colocaron estos montos, pero la verdad esto nos ayuda a bastantes personas, ¿verdad? Luego viene la inscripción en el al régimen de pequeño contribuyente, que dice que aquí han hecho bastantes preguntas. Por ejemplo, dice que las personas individuales o jurídicas que durante el año calendario dice que no superen la suma de 125 salarios mínimos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si nosotros estamos ahorita en el régimen general del IVA y en el opcional simplificado del impuesto sobre la renta, pero el año pasado, por diversas circunstancias que yo comencé a trabajar en relación de dependencia o me fui fuera del país y volví a regresar en este año, pero durante ese lapso de tiempo no facturé, para este ejemplo, que no facturé más de los 456,000 o para lo que está vigente ahorita, los 150,000, yo puedo inscribirme como pequeño contribuyente, digamos, hoy, mes de marzo, yo puedo decir, mire, yo quiero ser pequeño contribuyente porque la premisa fundamental es de que yo no haya superado el techo máximo que me señala en este caso el artículo 46. Entonces, si estoy en el régimen general del IVA y en el opcional simplificado, como es mensual, pues automáticamente
hago mi cambio, solo presento la declaración anual informativa por seguridad, ¿verdad? Como les digo, porque SAT a veces nos sale con omisos y dice, pero mire, si yo soy pequeño contribuyente, ¿por qué me está colocando el omiso la declaración anual informativa? Ah, porque usted estuvo ese año fiscal en el 2025, usted estuvo como en el opcional simplificado. Entonces también tenemos que hacer eso. Con un compañero teníamos una empresa que estaba en liquidación y decidimos que ya no tenía movimiento, la trasladamos del régimen, eh, del régimen general, la trasladamos al de pequeño contribuyente. Ese es el que le decía yo del ejemplo anterior, pero otra persona también me comentó de que si lo voy a hacer ahorita y estoy en el régimen sobre utilidades, hago mi cierre parcial a la fecha que tendría yo, presento mis declaraciones trimestrales, mi ISO, y luego hago el cambio correspondiente, ¿verdad? Y mi declaración anual. Como les digo, esta última no la había hecho yo, pero considero que sí se puede realizar también si están en ese régimen, siempre y cuando se cumpla la premisa de no tener los en este caso, no me pase del techo, ¿verdad? Aquí dice también lo del cambio del régimen que yo les decía actualmente, ¿verdad? Si me conviene ser pequeño contribuyente, de lo contrario, ahora dice de que si me paso de ese monto, automáticamente, aquí dice que, si miran en el último párrafo, dice que la inscripción en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas del ISR. Entonces, dice lo podrían inscribir de oficio, ¿verdad? Aquí dice cabalmente, la SAT señala que lo va a inscribir de oficio, pero el ISR, pues sabemos de que el IVA, perdón, no hay otra opción que del 12% porque ya se pasó del techo. Pero ¿por qué el ISR sobre actividades lucrativas, lo que es sobre utilidades? Por tema constitucional, es decir, que uno puede pensar, no, ahí me van a complicar a mí, pero lo que sucede es que la SAT dice, bueno, si lo voy a trasladar a un régimen, no lo puedo perjudicar en el ponerlo en el opcional simplificado porque ahí no va a poder deducir gastos. Entonces lo traslada a lo que es el régimen sobre utilidades para que en determinado momento pueda deducir gastos, pero si son servicios, va a estar un poco complicado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta y solo dejaría aquí algo para que ustedes observen que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, eh, tendríamos que evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si nosotros queremos ser pequeños contribuyentes, en este ejemplo que ustedes ven acá, aquí lo importante es que si nuestros costos están por debajo del 80%, conviene ser mejor pequeño contribuyente, porque miren, a la hora de aplicar el 25% nos sale 12,500, mientras que al aplicar el 1 más el 1%, 14,000, pero si nosotros, ese es el ISO, ¿verdad? Pero si nosotros estamos como pequeño contribuyente, solo vamos a pagar 10,000. Entre más costos, menos costos tengamos, más nos va a beneficiar estar como pequeño contribuyente. Aquí, caso contrario, cuando superan más del 80%, pues entonces definitivamente si los costos están arriba del 80%, mi ISR va a ser mucho menor, ¿verdad? Aquí sí ya no mucho me conviene ser pequeño contribuyente porque voy a resultar pagando un poco más, ¿verdad? Estas son parte de las operaciones, perdón, que hay que tomar en cuenta para cuando nosotros eh, deseemos hacer los cambios, ¿verdad? No es de hacer el cambio solamente porque la ley dice que ya subió el máximo, el techo, sino que hay que ir analizando, ¿verdad? Ahorita seguimos, vamos con esto, la reforma de régimen escolar, ya no va. Ahorita ya vamos a entrar a las partes finales de este decreto, pero observemos que aquí sí también nos afecta a todos los contribuyentes. Este artículo es como está actualmente, como les digo, para fines didácticos, se deja el artículo, pero lo que van a ver ustedes con un cambio de color es lo que le tenemos que poner mucha atención. Pues aquí habla de se establece el régimen tributario, las entidades del Estado,
todos tenemos que tener un NIT, ¿verdad? O tener nuestra agencia virtual. Aquí habla de que tenemos que tener el nombre completo de la persona individual, razón social, etcétera, etcétera. Los nombres y apellidos del representante legal. ¿Se recuerdan cuando, si ustedes han tenido la oportunidad de hacer una actualización de una sociedad anónima? A veces cuando son nuevas es un dolor de cabeza y después cuando nos van pidiendo los datos, nos piden datos del representante legal y mire, no lo acepta porque no está actualizado. Total, es difícil. Va, ahorita miremos esto. Dice nombres y apellidos completos, razón o denominación social de la persona jurídica y su porcentaje de participación en el capital de esta cuando corresponda a través de los medios que para el efecto disponga a disposición la SAT, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, en todo esto nosotros veamos de que SAT ya determina a partir de qué fecha y cómo se va a realizar, entonces aquí volvemos a caer a lo mismo, ¿verdad? Que eso ya entraría porque muy aparte es el tema del Consejo de Administración y muy aparte es la parte operativa. Lógicamente se sabe que el ver el nombre de los accionistas es para el tema de recaudación, va a determinar, pero qué efecto va a tener a futuro. Algunos abogados pueden presentar alguna inconstitucionalidad depende cómo se ve. Si se queda, pues tenemos que ver que por lo menos quede cubierta de alguna manera, como expliqué al inicio. Otro punto importante ahorita solicitaba el número de identificación tributaria del contador. No estaba en el código tributario, pero a pesar de eso, cuando hacíamos la actualización y era una empresa en el régimen sobre utilidades, bueno, en determinado momento, principalmente en ese régimen, obligaba y a veces en el opcional simplificado a inscribir un contador, ¿verdad? No estaba en ley, pero ya SAT los exigía, ahorita ya lo dejó. Ahora vienen otros puntos importantes. Dice consignar como mínimo una dirección de, aquí dice, observe que dice de primero. Adicionalmente, cuando SAT disponga, es decir, no está todavía vigente. Entonces quiere decir que cuando en determinado momento lo digan, lo vamos a tener que hacer. Si en la próxima actualización que ustedes hacen ya SAT emitió la opinión correspondiente o ya lo tiene a disposición en sus herramientas electrónicas, pues entonces perdón, ya lo tiene que hacer. Dice consignar como mínimo dirección de correo electrónico y número de teléfono confirmados a través de los mecanismos. Entonces, esto va a ser bien, bien importante que lo tomemos en cuenta porque si ya está en ley, entonces ya nos pueden requerir mucha información de acuerdo al número de teléfono o bien por correo electrónico y van a tener ellos sus validaciones como para decir, mire, lo llamamos y le enviamos correos y no respondió. Y consignar la georreferenciación, ¿verdad? Del negocio, como les digo, hasta que la SAT disponga para estos regímenes que ya existen. Ahora bien, ahora viene otra parte que dice que el NIT podrá ser utilizado en las relaciones civiles. Quiere decir que si están próximos a casarse, entonces por favor avísenle al abogado, imagino que los abogados tal vez ya saben, de que tienen que consignar, además de su DPI, pues que consignen el NIT. Eso es lo que dice acá la ley, ¿verdad? Entonces, dice que en los temas civiles, mercantiles, por ejemplo, si ustedes ya tienen contratos de arrendamiento, contratos de cualquier índole mercantil, comiencen a hacer los cambios correspondientes porque puede ser que si piden un contrato y observan de que ustedes no tienen el NIT, en algunos casos pueden decir, mire, este puede ser un gasto no deducible, no reúne los requisitos, puede hacer, ¿verdad? Como les digo, no es que sea así. Sabemos que los auditores no son tan así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les digo que se puede prestar, bueno, aquí ya no se presta discrecionalidad, pero sí hay que ir indagando de defendernos, ¿verdad? De tener la documentación correspondiente. Las relaciones laborales patronales, ¿esto qué significa? De que ahora si en sus documentos, en los documentos que emiten, en los recibos que dan, tienen consignados el NIP, por favor, consígnelos. En el tema del IX, ahí creo que van a tener que ver si va a ser el NIT o va a ser el número laboral. Me imagino que poco a poco va a ir quedando el NIT como número universal, ¿verdad? Y para los temas administrativos y judiciales, ¿verdad? Y aquí habla, dice que en facturas o cualquier otro documento que se emita
Aquí ustedes ya saben, se recuerdan que nos decían de que ya se iban a prohibir las facturas ACF, ¿verdad? Este es otro tema de que también va a dar mucha tela que cortar porque hay personas de que del interior, de cualquier lado, que no van a querer dar ni su NIP, ni su DPI, ni nada. Entonces hay que ver cómo va a ser este tema, ¿verdad? Pero esto va encaminado más a eso del CF, ¿verdad? El estado de sus dependencias, pues ya sabemos, pero me imagino que en algunos momentos hubieron algunas empresas, aquello que le llaman la deuda de arrastre, que no tenían NIP, no tenían nada y les dieron contratos, ¿verdad? Entonces ahora ya colocaron esto por acá. Aquí no vamos a, eh, aquí habla nada más del tema del NIT, como les digo, toda modificación que ya sabemos de que si no la hacemos dentro de los 30 días, pues nos van a multar, ¿verdad? Dice que los entes encargados aquí sería del REPEJU, esa de personas jurídicas, dice que tienen que informar a SAT por cualquier modificación, ya están amarrando, ¿verdad? Es decir, ya están teniendo información, si ya se cambió, no sé, el presidente, el representante, entonces creo que algún objetivo ahí ya tienen identificado y lo van a realizar, ¿verdad? Ahora, para quienes tuvieron la oportunidad, tienen la oportunidad en su agencia virtual, hay una opción que habla de cese temporal, creo que está en el RTU, que habla cese temporal de un establecimiento. Y ese cese temporal lo que hacen ustedes es de que si ustedes dicen, bueno, esta empresa ya me aburrí, está presentando sin movimiento todos los meses, pues entonces mejor va a hacer un cese temporal y ahí sí que va a cesar esa obligación de presentar declaraciones en este espacio dice que el artículo 47 que habla de la prescripción por 4 años es lo máximo que podremos solicitar. Y si no, dice que la SAT va a realizar de oficio. En el último párrafo dice que la SAT por fallecimiento del contribuyente, si la actividad económica es prestación del servicio, sabemos de que dice que lo puede realizar o no interfiere en otra inscripción ni esté en un proceso sucesorio de herencia o de intestado, qué sé yo. Ahí en esos casos no lo va a poder hacer, pero de lo contrario, si solo tiene prestación de servicios, SAT puede de oficio hacer el cese, ¿verdad? Luego dice que, aquí habla bien importante, dice que si toda la información que el contribuyente haya realizado y no se haya podido localizar y dentro de 15 días, como llaman a veces, entonces dice que ahorita van a decir que si no la regulariza en 15 días, le va a suspender del IVA. ¿Y qué significa suspender del IVA? Que no vamos a poder emitir factura alguna y tal vez ustedes han visto a alguien que dice, mira, ya no puedo facturar y sale el mensajito, algo parecido a uno que voy a colocar acá. Entonces, ojo con eso, si no tenemos bien actualizada la información, principalmente dirección, y no nos localizan, y en 15 días no damos aviso de nada, ni nos apersonamos, entonces dice aquí que podrá aplicarle la suspensión de la inscripción en el IVA. Entonces, eso sí es delicado porque si no facturan ustedes, y hay tantos casos que se dan, por no poder, no tener su RTU actualizado, ¿verdad? Eh, entonces dice que aquí, por ejemplo, si los contribuyentes incumplan, la presentación de declaraciones y el pago del mismo, entonces también no van a poder emitir las facturas correspondientes, porque recordemos que ahora SAT nos tiene bien controlados con el tema de la factura, ¿verdad? Ellos ya saben día a día cuánto emitimos, qué hacemos, y el día que no lo hacemos, entonces ahí ya pueden saltar las alertas. Asimismo, dicen que cuando de forma consecutiva el contribuyente declare valor cero por 12 meses consecutivos, donde no tienen ingresos y no tienen gastos, entonces automáticamente también los van a suspender de la emisión de la factura. Aquí, por favor, tomen en cuenta las sociedades que poseen activos nada más, que son poseedoras de activos y que si no van a hacer ninguna actividad económica, pues entonces, y no les afecta, no van a emitir facturas, pues no hay problema. El problema puede ser de que dicen, mire, usted tiene un montón de compras
tiene un montón de compras y no está reportando movimiento. ¿Qué está haciendo? Inclusive pueden ver en el tema de consumos de energía eléctrica, ¿verdad? Mire, mire, pero esa casa está así, pero mire, tiene consumos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿La está arrendando? ¿La está, quién está viviendo? Entonces hay que tener todo ese tipo de evidencia para justificarla. Y dice que cuando el contribuyente demuestre que fue un error o que ya va a comenzar a hacer sus operaciones normales, pues entonces se va a revocar esto, ¿verdad? Entonces aquí solo dice que los datos se van a rectificar y se van a poder actualizar o ratificar. Como sabemos, cuando no cambian nuestros datos, pues entonces lo que hacemos es una ratificación, pero normalmente nos mandan a hacer una actualización. Y eso significa que no va a poder hacer ninguna gestión, dice, ¿verdad? Si no realiza esa actualización que tiene que hacer, eso quiere decir vehículos, un montón de gestiones que pueden realizarse ante SAT. Aquí es donde les decía yo que hay un ejemplo de que ahora dice que, por ejemplo, el NIN no se encuentra actualizado en el RTU digital, ¿verdad? Ya nos da un aviso, solo que en el otro puede ser para la emisión de facturas. Ya vemos, dice que aquí lo que tiene que hacer es que la información que presenta el contribuyente responsable debe contener actualización de su actividad o actividades económicas principales, porque actualmente solo nos dejaba colocar una, ¿verdad? Entonces ahora lo que va a hacer es que me imagino que va a modificar la herramienta que tenemos nosotros y va a dar las indicaciones de que ahora cómo podemos, como está en el formulario del impuesto sobre la renta. Puede haber actividad principal y si ustedes se dan, hay actividad secundaria. Entonces aquí ya dice que podrá actualizar, ¿verdad? De las actividades económicas principales. Y también, ¿verdad? La amenaza que si comprueban de que hay inconsistencia en la información que se está proporcionando, pues entonces va a ser la denuncia correspondiente. Ahorita ya llegamos casi a la parte final que dice el transitorio, dice que los contribuyentes inscritos en el régimen especial de contribuyente agropecuario o de pequeño contribuyente, óigase bien, electrónico, régimen electrónico de pequeño contribuyente no es el régimen pequeño contribuyente que vimos en el artículo 45 que yo les mencioné, sino que este es el que paga el 4%. Y dice, o el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario, es el que estaba en la ley anterior que les digo, estos van a desaparecer. Entonces dice que deberá trasladarse en un plazo, si ustedes están en el régimen electrónico del pequeño contribuyente, que es el que más por ahorrarnos el 1%, lo tenemos, o están en el régimen especial de contribuyente agropecuario o régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario, van a tener a partir del 9 de abril hasta el 8 de julio para trasladarse. Entonces, lo más aconsejable, si ustedes están en el que está subrayado ahí y resaltado, el electrónico, pásense al régimen de contribuyente normal, que ese ya va a tener 456,000. Entonces, porque, ojo, si ustedes no lo hacen, dice que los van a trasladar al IVA general o al cualquier régimen del ISR, pero tampoco no se preocupen tanto, pienso yo. Porque si a ustedes el 9 de julio les dicen, mire, usted ya va a tributar en el régimen general del IVA, ese mismo 10 de julio, cuando corresponde, usted puede decir, ok, pero mire, yo voy a aplicar al régimen de pequeño contribuyente, ¿va? El normal. Entonces va a surtir sus efectos al siguiente mes o al siguiente mes, ¿verdad? Pero tendría que verse, como les digo, aquí el tema de que se tiene que dar de la igualdad, ¿verdad? Si me están cambiando de oficio, también yo puedo, por mi parte, decir, miren, yo me voy a cambiar porque tengo la opción de irme a un régimen que no me va a afectar económicamente. Dice que los contribuyentes inscritos en este régimen especial agropecuario, régimen electrónico, deberán trasladarse, eso ya lo vimos ahorita, dice de no trasladarse en el plazo antes indicado, aquí se duplicó la diapositiva, perdón, y dice que presentación extemporánea de declaraciones. Esto viene siendo como una especie de beneficio fiscal, ¿verdad?
que se les va a dar a las personas eh, por el hecho que aquí dice que por el plazo de 180 días a partir del reglamento de la presente ley, por lo menos a una amnistía, perdón, por lo menos al día de hoy, no sé si en la mañana o algo, pero todavía no han publicado el reglamento, como le digo, hasta este momento, pero dice que 180 días después, dice el responsable, el contribuyente o responsable que hubiera omitido su declaración y quisiera rectificarla, podrá rectificar la presentación extemporánea o rectificarlas y hacer el pago que corresponda. Ahora bien, dice que las personas que hayan omitido declarar ingresos, o sea, tienen sus ingresos bancarizados o no, obtenidos antes de la presente ley, respecto a los cuales no disponga de documentación o justificación. Es decir, tienen sus maletas de dinero ahí, ahí tienen el dinero y lo pueden hacer y dice que deberá presentar una declaración jurada patrimonial con la información referida a la fecha de su presentación. Pero ojo, este beneficio solo es para los que van a inscribirse en el régimen primario y en el régimen pecuario, ¿verdad? Porque no van a decir que todos van a hacer, porque si no, qué alegre, ¿verdad? Pero no, solo va a ser para los que apliquen en estos dos regímenes. ¿Y cuál va a ser lo que van a pagar? El 5% sobre los ingresos no declarados o los inventarios, ¿verdad? Porque como ya vimos, los dos regímenes tienen muchos artículos o animales vivos y puede haber un inventario ahí, ¿verdad? Dice que lo cual extinguirá a favor de quien lo realiza las obligaciones tributarias respecto a las que dice, teniendo por cumplidas en el modo, tiempo y forma que establece la ley. Y dice que así como justificará el origen de los recursos bancarizados o no que guarden relación con los ingresos no declarados a los inventarios que quisiera registrar para su incorporación a lo preceptado en este decreto. Entonces, ahí va a justificar todo, va por decir, va a limpiar todo y el dinero que tenía, pues ya lo va a lanzar al sistema financiero nacional. Y todavía dice que si no tienen para pagar, van a dar 18 meses, ¿verdad? Esa es una... Pero ojo con esto porque si van a dar 18 meses y sabemos que los convenios de pago dejamos de pagar uno, entonces les van a quitar el beneficio y va a salir peor la situación, ¿verdad? Entonces dice que el presente artículo aplica ya vimos, ¿verdad? Que solo para los regímenes. Aquí habla la información del RENAP, que no tiene mucho, o sea, siempre el RENAP le va a pasar información al azar de todos nosotros, de funciones, fe, direcciones, etcétera. Aquí dice que la aplicación de la ley pues va a estar a cargo del ministerio, en este caso el MAGA, que tiene que ver algo con el dictamen, ¿verdad? SAT, habla el Ministerio de Economía también, y las instituciones públicas o privadas. Entonces dice el reglamento se tiene que emitir 4 meses posteriores a la publicación de la ley. Ya el 9 va a ser, entonces, pero todavía no ha salido el reglamento, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos para ver qué nos dice y podemos hacer algo ahí también para hablar sobre este tema del reglamento. Aquí habla de que ya los regímenes que vieron ustedes eh, quedan todos los electrónicos y quedan ya no van a existir, ¿verdad? A partir de los 3 meses que ya vimos, ¿verdad? Prácticamente se van a quitar estos regímenes. Entonces ya los van a trasladar al régimen general, ¿va? Quedan derogados, van a quedar derogados. La vigencia, el presente decreto entra en vigencia 4 meses después de su publicación. Veamos cuándo se publicó. Fue el 9 de diciembre del 2024, es decir, los 4 meses es el 9 de abril del 2025. Va a entrar en vigencia la presente ley. Bueno, entonces para mí es todo lo de la presentación que les traía. Creo que cumplimos con el tiempo y aquí quedo atento a, aquí a los aspectos que mencionen aquí de las preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Vamos a por acá. Sí.
Le agradecemos al licenciado Toledo por compartir su experiencia y conocimientos con nuestra comunidad. Ha sido una ponencia sumamente enriquecedora para todos los participantes. Ya tenemos varias preguntas en el chat, pero invitamos al resto de participantes a que si desean agregar alguna pregunta adicional, puedan hacerlo en este momento. Ok, vamos a proceder con las preguntas. Muy bien. Carla consulta. Una pregunta. En el artículo 19, literal F, indica que en el RTU se tendrá que registrar los nombres y apellidos de los socios o accionistas y su porcentaje de participación cuando corresponda. En este caso, ¿no aplicaría a las sociedades anónimas? Bien, efectivamente eso va con dedicatoria para las sociedades anónimas, ¿verdad? Porque su capital está compuesto por accionario, como dicen, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente es para las sociedades anónimas, porque el capital accionario de una sociedad anónima está integrado por acciones, ¿verdad? Entonces, las acciones, quienes son los portadores, pues son los accionistas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Licenciado, también Randolfo Hernández consulta, ¿cuál es el mínimo para adherirse a este régimen o no existe? Muy buena pregunta. Se recuerdan que en el régimen primario yo les dije que era de 13 millones y fracción, ¿verdad? Pero en el régimen pecuario no hay techo. En el régimen pecuario, eso quería comentarles, ahí no existe un techo para las operaciones. Ahí pueden estar la cantidad que sea, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. El mínimo desde 100 quetzales o 1000 quetzales que facturen, van a tener el beneficio del 1%, ¿verdad? Ahora, un techo en el primario, ya sabemos que son 13 millones, pero en el pecuario ahí sí no tiene techo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por aquí también tenemos otra consulta en la que nos indican, ¿puede una finca de árboles de hule inscribirse en el sector primario? Sus ingresos están en un promedio de 75,000 quetzales mensuales y su producción la vende a una empresa que exporta y únicamente cuenta con 9 trabajadores. Sí, 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 como les digo, reúne todas las características, principalmente de que no participa en un proceso de industrialización y cumple con la inscripción que haga dictamen del MAGA, tiene sus trabajadores inscritos en el IX y todo, pues puede aplicar. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Marvin nos consulta, porque muchos asesores hacen referencia a que todos los pequeños contribuyentes ahora ya no tienen 150,000 quetzales a facturar anualmente, sino hasta 450,000. Sí, por lo mismo, por la referencia que se recuerdan que les dije que la ley hasta el momento, como primero no ha entrado en vigencia este decreto, sino que va a ser a partir del 9. Pero si se dieron cuenta, a partir del 9 de abril, los pequeños contribuyentes, dice que ya esa parte de los pequeños contribuyentes ya pueden aplicar al beneficio de tener los 125 salarios mínimos, que en este caso son los 456,000, pero va a ser a partir de la entrada en vigencia de la ley, ¿verdad? Muchísimas gracias. Carlos también nos consulta, cuando se es un productor pequeño que realmente no factura más de 25,000 quetzales al mes, ¿qué régimen sería el más conveniente? Pues como les había comentado, lo que tendría que ver es, por ejemplo, qué tantos costos tiene, si en realidad los costos que tiene inclusive al estar en un régimen general va a resultar pagando menos, pero creo yo que una tasa impositiva, en este caso del 1,5, creo que le puede convenir más, pero como repito, o bien, sí, porque un pequeño contribuyente ya sería un 5%, entonces creo yo que estaría en analizar, si no tiene muchos gastos, pues lo más aconsejable sería estar en uno de estos regímenes pagando el 1,5%. Muchísimas gracias por la explicación. Xiomara también consulta, en el caso de que el cambio a pequeño contribuyente, si se tiene algún crédito de IVA, ¿este se perdería?
Sí se pierde porque no podemos acreditar créditos del general al pequeño contribuyente. Ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. También nos consultan por acá en referencia al reglamento que usted platicaba. Creo que esto ya lo había mencionado, pero de igual forma hago la pregunta. ¿Es posible que entre en vigencia esta ley si aún no ha sido creado el reglamento? Pues sí, eso sí sería bien, bien complicado porque dice que tiene el reglamento va a entrar en vigencia, tiene que entrar antes de la vigencia de la ley. Entonces, prácticamente puede estar vigente la ley, pero como al no tener reglamento, pues había muchas lagunas, ¿verdad? Entonces sí ya sería un tema más legal. Considero que en estos 19 y fracción de días que faltan, van a tener que emitirlo, ¿verdad? Para que tenga vida, porque si la ley indica eso, pues creo yo que ahí habría un conflicto, ¿verdad? Entrar la ley en vigencia sin tener el reglamento y sin ver muchos temas que pudieran afectar, por ejemplo, una inscripción, ¿verdad? Entonces ahí creo que se van a solventar otro tipo de dudas y considero que sería muy arriesgado decir de que sí entra en vigencia la ley, pero sabemos que a veces estos temas tienen un grado de conflicto legal más que todo, ¿verdad? Pero esperemos que en estos días aprueben el reglamento. Ok, muchísimas gracias. Por aquí también Janet Ralda consulta. La suspensión en el IVA podría implicar también no poder presentar SAT-2237, porque de ser así no se podrían declarar los créditos fiscales ni el traslado de los remanentes. ¿Estos podrían perderse? Pues mire, aquí sí lo que tenemos que ver, hasta ese punto no ha llegado actualmente la administración tributaria, pero puede Ujú. darse el caso de que, por ejemplo, en el régimen del IVA creo que se puede presentar la declaración, pero al no tener todas las facturas, creo yo que yo vi la vez pasada un cliente que me pidió favor de emitir su formulario, aparte que me decía que estaba desafiliado en el impuesto. Como les digo, creo yo que ahí comenzaría a tener ese factor de los 2 meses del crédito fiscal, que correríamos el riesgo que si no lo hacemos en ese lapso de tiempo, como lo dice el artículo de ahí de la ley del IVA, que si no se registran en los 2 meses siguientes, pues se perderá, ¿verdad? Muchísimas gracias por la aclaración, licenciado. Por aquí también nos consultan. ¿Una sociedad anónima que presta servicios puede trasladarse a pequeño contribuyente después del 9 de abril si vende menos de 400.000 al año? Correcto, inclusive ahorita si sus ingresos vieron que el año pasado no son de 160, de 150,000, lo puede hacer. Perfecto. Em, Aquí Marian consulta, ¿los productores de leche que lo destinan a una cooperativa pueden trasladarse al régimen pecuario? Aquí hay un tema bien, bien importante porque también estaba escuchando yo a otra persona que decía que las cooperativas, bueno, cuando son cooperativas que mantienen su relación con otras personas, ellos están exentos del ISR, pero si aplican a este régimen, en este caso que es al revés, ¿verdad? Que el pequeño productor le da a la cooperativa, pienso yo que sí podía aplicar, aunque si ustedes vieron, ahí decía los destinatarios, que eran los Ujú. supermercados, los mercados cantonales, mercados municipales y restaurantes, ¿verdad? A esas personas únicamente se podía vender, perdón. Ahora sí es el tema de cooperativas. Ahí creo que sería un poco de analizar porque las cooperativas están exentas dentro de la operación que se dan entre sus asociados. Ahora, si es una compra normal, pues tal vez no podría aplicar al régimen primario secundario, pero sí, perdón, al pecuario, pero sí como un pequeño contribuyente para no tener una carga tributaria tan alta, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Em, por aquí tenemos otras preguntas. ¿Qué actores de la cadena de suministro sí aplican, con excepción de exportadores e importadores? Em, en este caso aplicarían personas individuales como transportistas, agentes, aduaneros u otros.
No, aquí específicamente ya vieron ustedes que son esos regímenes, ¿verdad? Lo que habla del Ujú. tema de artesanos, en el tema de lo que es agricultura y el tema que es pecuario, hidrobiológico y todo lo que tiene que ver. Si no se enmarca dentro de esos aspectos, no puede entrar ese tema de servicios bajo estos dos regímenes. Muchísimas gracias, licenciado. Ujú. Em, Creo que esta pregunta estaba asociada al monto para poder ser parte de este régimen, pero de igual forma consultan. El régimen pecuario no tiene límite respecto a sus ingresos brutos, ¿correcto? Respecto a los 3.500 salarios mínimos. Así es, el régimen pecuario no tiene un tope, ¿verdad? Ellos pueden facturar la cantidad que sea. Muchísimas gracias. Em, Licenciado, por aquí creo que esta pregunta es un poco también sobre su opinión sobre cómo va a detectar la SAT a los pequeños y medianos productores agrícolas, ya que en el interior de nuestro país se dedican a la agricultura y estos mismos en sí desconocen sobre estas normas. Correcto, muy excelente, muy buena pregunta, porque eso platicábamos ahí con un colega que, miren, pues, esta ley se hizo, como les digo, para tratar de formalizar a ciertos sectores, pero si nosotros nos damos cuenta en la realidad de nuestro país y más en el interior, pues algún pequeño productor no va a tener ni la capacidad de decirle a alguien, mire, hágame un estudio de estimación de producción o mire, estas son mis medidas de lo que es el terreno. No va a tener ningún tema de internet, entonces creo yo que ese es otro punto, ¿verdad? Por eso es que, como les digo, nosotros hemos visto que últimamente la administración tributaria ha cumplido con sus metas y hasta las ha sobrepasado. Entonces, la única forma de ver qué efecto va a tener esta ley es viendo en los montos de recaudación que va a ir teniendo mes a mes y ver si tuvo el fruto deseado, ¿verdad? Pero muy, muy certera la Ujú. pregunta, porque en el interior mucha gente va a desconocer de esto. Muchísimas gracias. Por aquí, Carlos Cuellar consulta, si un pequeño contribuyente facturó más de 150.000, ¿automáticamente pasa a normal o general y puede en algún momento regresar al del 5%? Ah, excelente. Fíjense que se han dado casos, no sé si han tenido ustedes alguna persona o a usted mismo le ha sucedido que llega el mes de noviembre, principalmente a las personas, como les repito, que trabajan en el estado, dicen, mira, yo ya me pasé, ahorita ya me pasé a los 160.000. Y bien, entonces, en teoría, SAT le debiera de, cada vez que haga su formulario, le tiene que decir, mire, usted ya sobrepasó los ingresos, tiene que pasarse al régimen general del IVA y al que desee del ISR. Muchas personas como que si por ejemplo ahorita él fue en el 2024 y ahorita en el 2025 ya no trabajó, puede hacer que SAT pase desapercibido ese contribuyente porque he visto casos y lo que tendría que hacer es, si no va a seguir facturando, esperar. Si por ejemplo llega el momento que SAT le dice, mire, usted ya se pasó ahorita y ya vimos que el año pasado se pasó de los 160.000, lo vamos a pasar al régimen, si lo pasan al régimen general del IVA y al otro, entonces ahí sí lo van a perjudicar. Pero si él no está trabajando ahorita o ya no va a utilizar su establecimiento para facturar, se puede quedar en ese régimen. Lógicamente, inclusive puede pedir un cese de actividades para que ya no siga presentando declaraciones. Ahora sí, si él sigue facturando y va en la misma tendencia que el año pasado, pues yo le recomiendo que mejor haga el cambio a un ISR de opcional simplificado y lamentablemente va a tener que pagar el 12% de IVA. Ok. Y en este sentido, también teníamos otra pregunta. ¿Eso quiere decir que la SAT traslada de oficio a estas personas que superan estos 150.000 quetzales? No he visto casos, como les digo, lo que hace SAT es que todavía creo que no ha llegado a esa situación tan compleja, ¿verdad? Y tan dura de decirle, mire, ahorita se pasó usted de los 150.000, el siguiente mes lo voy a trasladar. No, creo que cuando uno está llenando cuando uno está llenando su declaración
formulario 46, creo que es el del pequeño contribuyente. Ahí le sale el mensaje cuando uno ya comienza, después de colocar el NIT y comenzar a poner la fecha, dice, usted le recomienda que cambie de régimen porque sus ingresos ya Ujú. superaron el mínimo, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias, licenciado. Por aquí también, esta es una pregunta un poco específica, pero si un contribuyente que está en el régimen general y actualmente está calificado ante SAT como productor autorizado y sus actividades son de caña y de compra de ganado para engorde, ¿estos pueden optar a inscribirse a este régimen pecuario? Lo que tenemos que ver es, recordemos de que como para ese tipo de régimen de lo que había comentado, em, existen leyes específicas, ¿verdad? Si se encuentra enmarcada dentro de la ley que corresponde, porque básicamente va a trabajar con los exportadores correspondientes, pues entonces habría que analizar si él como tal reúne las características para incorporarse a este régimen pecuario. Entonces considero yo que sí puede realizarlo, ¿verdad? Entonces, Ok, pero tendría que analizar bien todos el los caso. aspectos. Sí, Ok, muchísimas gracias. Em, Erwin Ordóñez también consulta, ¿cómo se manejará los salarios no agrícolas diferenciados? pues básicamente, como le repito, en el acuerdo 264 del 2024, ahí determinan el costo diario de los salarios, inclusive hablan de maquilas, habla de no agrícolas y agrícolas, entonces ahí se tiene que determinar cómo va a funcionar el tema del salario, pero como había indicado yo que en el artículo 9 indica que el que se va a tomar de base para esta ley es el no agrícola. Muchísimas gracias, licenciado. Y por aquí creo que tenemos nuestra última pregunta en la que nos consultan cómo se tomará el máximo de pequeño contribuyente, 150.000 quetzales de enero a abril y 450.000 de mayo a diciembre, o cómo será calculado. Sí, ahorita actualmente, como ya termina en abril, las personas que iban facturando bien, por ejemplo, y están en 100,000 quetzales, pues a partir de abril ya van a poder seguir con el nuevo techo sobre ventas, que es de los 456,000, ¿verdad? Entonces hasta ahorita en este momento, inclusive si tuviera una facturación superior a eso, puede hacer que todavía lo dejen facturar como pequeño contribuyente, pero como ya queda prácticamente un mes, entonces automáticamente saltará al otro pequeño contribuyente. Son esos temas de que a ver cómo los va a interpretar la administración tributaria. Perfecto, muchísimas gracias. Licenciado, de igual forma agradecemos todas las preguntas realizadas, ya que contribuyen a un aprendizaje más enriquecedor y dinámico. Licenciado Toledo, le extendemos nuestro agradecimiento por su tiempo y disposición para compartir su conocimiento con nosotros esta tarde. Previo a finalizar, el licenciado Ediobed Marroquín hará la entrega de un reconocimiento al licenciado Jacobo Toledo Contreras por su participación en este webinar. Buenas tardes, muchas gracias María Fernanda. Muchas gracias al licenciado Jacobo Toledo por su disposición para apoyar este evento de formación en el cual Transexpress se siente muy satisfecho, ¿verdad? Por el apoyo para contribuir con nuestra comunidad logística guatemalteca, ¿verdad? Tal como lo mencionaron, estamos iniciando un año más de nuestros eventos de formación. Agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron en esta tarde, ¿verdad? Y agradeceremos su participación en las siguientes jornadas que tendremos en el transcurso del año. Licenciado Toledo, en nombre del equipo de los webinars de Transexpress, me permito hacerte entrega de un reconocimiento, el cual menciona lo siguiente. Los webinars de Transexpress otorgan el presente reconocimiento al licenciado Jacobo Toledo Contreras por su valiosa participación en el webinar
denominado Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario de Guatemala, Decreto 31-2024, dado en la ciudad de Guatemala en el mes de marzo del año 2025. Recibe este reconocimiento, licenciado, con mucho aprecio y muchas gracias a cada uno de los participantes que en esta oportunidad nos acompañaron. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra a María Fernanda para el cierre de esta actividad y al licenciado Toledo. Muchas gracias. Licenciado Toledo, si desea compartir unas palabras finales con nuestros participantes, puede hacerlo en este momento. Bueno, básicamente agradecer la oportunidad de poder compartir con todo este selecto grupo de participantes, ¿verdad? A Transexpress, a la gerencia, por hacer este tipo de actividades. A ti, María Fernanda, porque siempre has estado activa en estos temas, que es bien fundamental. Y muy especialmente aquí a mi amigo Obed, ¿verdad? Que es una persona que, aparte de gran profesional, una gran persona y no me queda más que agradecer y espero que haya sido de muy enriquecedora la plática y que se haya tenido un efecto positivo. Muchísimas gracias, licenciado. De igual forma, en nombre de Transexpress, queremos agradecer a todos los asistentes por acompañarnos en este primer webinar de nuestra cuarta edición. Nos emociona seguir construyendo juntos este espacio de aprendizaje donde la logística, el comercio internacional y los temas relacionados que se encuentran en tendencia nos permitirán seguir expandiendo nuestros conocimientos en esta gran comunidad que hemos formado. El día de hoy contamos con más de 160 participantes y nos alegra mucho que este tema haya sido un éxito justo como lo habíamos esperado. Muchas gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación y compartir todos estos conocimientos con nosotros. De igual forma, esperamos que puedan acompañarnos a nuestras dos siguientes ponencias, las cuales serán relacionadas a valoración aduanera de las mercancías. Les agradecemos que puedan estar al pendiente de nuestras redes sociales para cuando publiquemos las fechas oficiales de estas ponencias. De igual forma, les recordamos que a lo largo del año continuaremos realizando exposiciones sobre temas de interés y los invitamos a seguirnos en Facebook como webinars de Transexpress y Transexpress Carga y Courier para conocer más acerca de las distintas actividades y servicios que tenemos para ofrecerles en este 2025. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día.